Cordial saludo, mi grupo está integrado por Alejandra Suárez, Andrés Gazabón, Natalie Ramírez, Catherine Rojas y quien les habla Valery Pinzón. Somos estudiantes de Administración de Empresas y Contaduría Pública. Estamos cursando la materia Organización y Participación con el docente Alexander Celi. Bueno muchachos, y para hablarles de movimiento indígena tienen que saber qué es un movimiento indígena. Y un movimiento indígena es la organización entre los pueblos indígenas para exigir sus derechos y su cultura, sus costumbres y su autonomía frente a las estructuras como pueden ser políticas o sociales. Bueno muchachos, también quería hacer énfasis en los movimientos indígenas directamente de Colombia. Sus orígenes empezaron en la época colonial, sin embargo tuvieron comienzo en el siglo XX, específicamente en el año 1971 en el área del Cauca, y este se llamó el Consejo Regional de Indígenas del Cauca, directamente llamado CRIC. Esto nos lleva a saber quién fue el señor Manuel Quintín Lame, el cual fue uno de los líderes indígenas más grandes que hubo en Colombia, o el más grande que hubo en Colombia. Hizo muchos aportes, participó en la Guerra de los 1000 días y en la Guerra bipartidista, los cuales fueron importantes en Colombia. Adicionalmente les dejo por acá una foto de Manuel Quintín Lame junto a la policía, estando preso después de las manifestaciones en el año 1911. Como hemos visto ya hasta el momento y hemos podido aprender un poco más de los indígenas, sabemos y nos podemos dar cuenta que es importante conocer de ellos y asimismo es interesante saber, sobre todo cuando nos damos cuenta que los indígenas son los principales guardianes de los bosques alrededor de todo el mundo. En Colombia existen aproximadamente 1.378.000 habitantes de población indígena, es decir, 3,4% de la población total de nuestro país. Ellos residen en ciertos departamentos de Colombia, ¿sí? No en todos. En los que más se ve población de este tipo es en La Guajira, en el Cauca, en Nariño, Córdoba y Amazonas. Dentro de ellos voy a nombrar unos pocos muy reconocidos, que son los Guayú, los Embera, los Arauco, los Nasa, los Mutilón, los Taironas y los Tucanos, entre muchos otros. Estos son apenas unos pocos de esa población que reside en nuestro país. De hecho, quiero enfocarme un poco en uno de los grupos y es el grupo Nasa. Este grupo Nasa cuenta la historia que se formó, o la leyenda que su cultura tiene, es que de dos ríos que cruzaban por el Cauca nació un bebé. Este bebé los espíritus lo tomaron, ¿sí? Y lo alimentaban con leche de animal. Cada animal que le diera leche a ese bebé moría una vez de amamantarlo o una vez de poderle brindar alimento a este bebé. Este bebé creció y una vez ya se hizo hombre, asimismo empezó a fundarse este pueblo. Su lengua es lengua Nasa-Yuwe, ¿sí? Y para ellos Nasa significa hombre, humano, gente. Y parte de su cultura es que ellos tienen, o hay un lugar dentro de su población donde guardan, o las personas tienen unos bastones de colores. Estos bastones son súper representativos para ellos, porque la persona que porte este bastón es la persona que realmente tiene el mando en el grupo o en su comunidad. En este caso, los colores más representativos de estos bastones son el color verde, que significa naturaleza, ellos son muy amantes a la naturaleza, y el blanco, que significa paz. Al ser unas personas que son amantes a su naturaleza, ellos son personas, o son una población que siembra su alimento. Ellos comen de lo que siembran, y adicional ellos también tienen cultivos de coca. Pero ellos dicen que la coca lo hacen para comunicarse con los espíritus pues que habitan en su pueblo, ¿sí? Y no lo ven como nada malo, porque dicen que las personas que toman... Bueno muchachos, y después de toda esa introducción de dónde están ubicados los grupos indígenas, ahora yo les voy a hablar sobre las vulnerabilidades que estas mujeres tienen en sus comunidades. Para empezar, las mujeres lastimosamente tienen muchas vulnerabilidades, pero yo solamente me voy a centrar en las más importantes. Sabemos que las mujeres indígenas
sufren de discriminación de género. ¿En qué sentido? En la toma de decisiones, en los recursos y en los derechos de ellas. En la toma de decisiones, ¿qué pasa con este tema? Que en muchas comunidades todavía se ve las culturas de hace muchísimos años. ¿En qué sentido? En que debido a ellas los hombres todavía siguen teniendo una gran participación en la toma de decisiones y dejan a las mujeres como en segundo plano, sin tener la oportunidad ni de decidir ni de ser parte de ellos. 2. Los recursos. ¿Qué pasa con los recursos? Que obviamente es un caso similar al anterior, porque debido a que todavía por sus culturas los hombres son los que tienen autoridad en las tierras y demás, ellas como no tienen una participación socioeconómica, y pues los derechos, que tampoco tienen el derecho la mayoría de ellas a poder tener una educación. Como segundo tenemos la violación de género. Lastimosamente esto se presenta tanto en las comunidades como por fuera de ellas, y se presenta como los abusos físicos, sexuales y psicológicos. Y por último tenemos el desplazamiento del conflicto armado. Debido a esto muchas mujeres han perdido sus hogares, sus costumbres y su cultura, y esto hace parte de una vulnerabilidad de ellas, ya que estar en contacto con la naturaleza es muy sagrado para su cultura en general. Hay que recalcar que aunque hay mujeres indígenas que han hecho nuevos movimientos para salvar los derechos de las mismas, no es suficiente lo que han hecho. Siguen estando en situaciones desagradables y han pasado por cosas horribles que uno puede decir que lo que hacen puede que sirva, pero no para todas las comunidades en general. Chicos, ¿ustedes sabían que la etnia indígena más numerosa de Colombia son los Wayuu? Después le siguen los Zenú, los Pastos y la Nasa. Chicos, otro dato curioso si no lo sabían, las culturas indígenas en sus antepasados utilizaban las plantas para curar enfermedades, como la canéndula sanaba heridas, el epazote trataba problemas digestivos y el copal purificaba el aire. Las plantas eran vistas como acto de respeto y cada curación era un regalo de los dioses. Por último, pero no menos importante, como ya lo mencioné anteriormente, es importante e interesante conocer a estas personas. Por esto les traigo un pequeño video que logré grabar con una personita bastante especial. Fue demasiado gratificante conocer de él y asimismo quiero que lo conozcan un poco ustedes. Mi grupo y yo logramos grabar este video y obtenerlo como tal, y pues es para todos ustedes. Espero lo disfruten y conozcan un poco más de cómo habla, de su lenguaje y de sus características como tal generales. Buenas tardes, voy a hablar algunas palabras en mi lengua autóctona, que son los siguientes. Iye significa huevo. Eu significa flor. Ei significa ñamú. Cheo significa papá. Chu significa aquel o él. Chahu significa mamá. Aje significa río. Ejo significa samuro. Hinchu significa mono. Ubo significa hombre. Chubuo significa hermano. Uriba significa olla. Moro significa día. Muchachos, muchas gracias por ver este video. Nuestra compañera Valerie Pinzón no pudo estar acá presente con nosotros, pero sin embargo nos aportó en el video. Mi nombre es Alejandra Suárez. Natalie Ramírez. Catherine Rojas. Y Andrés Gazabón.